¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión. El tema que vamos a abordar el día de hoy son las fuentes del derecho. Vamos a dar inicio, les subo la presentación. Bien, bien. Las fuentes del derecho es un tema muy importante. Nosotros, por cuestiones de espacio, lo hemos dividido en dos partes. Esta primera vamos a abordar hasta el proceso legislativo y la segunda, pues ya abordaremos las restantes fuentes. Bien. Cuando nosotros hablamos del concepto de fuente, pues lo primero que podemos hacer es cuestionarlo, porque el derecho no emana, sino que el derecho, pues es creado por el ser humano. De esta forma, así lo podemos definir. Las fuentes del derecho se refieren a los distintos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas, ¿sí? Es decir, que el derecho no emana ni brota como brota el agua en el concepto de lo que es una fuente, sino que es elaborado por el ser humano. Recordemos que existen diferentes sistemas normativos, las normas religiosas, que son dictadas por Dios o un ser supremo, las normas morales y las normas jurídicas. Las normas jurídicas las elaboramos los seres humanos para nosotros, o sea, tienen las virtudes y los errores que podemos tener los seres humanos, ¿va? Entonces no son normas perfectas, ¿sí? Bueno, para ello nosotros debemos recordar lo que ya analizamos en la sesión de los órganos del Estado. ¿Se recordarán? Hablábamos de los órganos o los poderes, ¿va? En los poderes que manejan otros autores y que Jorge Jelinek habla de funciones o competencias, habla de la función ejecutiva o del poder ejecutivo, que es administrar leyes, la función legislativa, que es crear las leyes, la función judicial, que es resolver los conflictos. Aquí encontramos dos órganos que son importantísimos en la creación del derecho, como son la función legislativa, que crea las leyes, y la función judicial, que va a crear la jurisprudencia. Y estos son órganos de poder. Entendemos estos órganos de poder porque dijimos que el poder, recordarán, se encuentra en los órganos de gobierno. ¿Va? Entonces, la función legislativa tiene un poder político y obviamente un poder muy importante, igual que el poder judicial, y en estos momentos lo estamos viendo de una manera muy, muy, pues sí, transparente y evidente el poder que ejerce o que tiene la Suprema Corte de Justicia. Bien, bueno, entonces recordemos siempre que analizamos un órgano de gobierno, en él se encuentra el poder y está vinculado con la política. Recordemos la definición que dimos nosotros del poder como la facultad o la posibilidad de dirigir el comportamiento de los demás, y la política como la lucha por el poder público, llegar a él y permanecer. ¿Va? Recordemos esta silla, que es la silla presidencial, como el ejemplo significativo de lo que es los órganos de gobierno. Pero repito, todo órgano de gobierno, ¿va? El más pequeño también tiene ese poder y hay política por llegar a él y permanecer. Todo esto, pues obviamente está íntimamente vinculado con el derecho, con las normas jurídicas. ¿Va? Y es lo que nosotros vamos a analizar. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho, pues básicamente se dividen en tres, que son las fuentes históricas, las fuentes reales y las fuentes formales. Bien. Por lo que se refiere a las fuentes históricas, señalamos que son los objetos, los instrumentos o los documentos a partir de los cuales los historiadores pueden estudiar el pasado a través de las leyes o el conjunto de normas jurídicas o reglas de conducta. Hablamos de leyes y reglas de conducta porque no siempre existió este concepto de norma jurídica, recordemos, ¿verdad? Sino porque en el devenir de la evolución del ser humano, pues han existido diferentes instrumentos que reflejan o que plasman reglas de conductas, como son los papiros, los textos religiosos, recordemos la Biblia, el Corán, ¿verdad? Y para nosotros el Corpus Juris Civilis, ¿verdad? Entonces ahí se manejan o se establecen aquellas reglas de conducta, aquellas leyes o normas que estuvieron vigentes en el pasado. Y son estas fuentes del derecho, ¿no? Que son muy importantes. ¿Va? La siguiente fuente son las fuentes reales, también conocidas como fuentes materiales, y son los factores y elementos humanos, así como los factores o fenómenos jurídicos, perdón, naturales que determinan el contenido de las normas jurídicas. Resaltamos en amarillo y en rojo esta palabra, el contenido. Es decir, ¿por qué la norma jurídica dice una cosa y no otra? ¿Por qué establece en este sentido
y no en otro. ¿Qué determinó el sentido de esa norma, del contenido, que es lo más importante? ¿Va? ¿Y cuáles son estos? Pues como hemos señalado, son movimientos sociales, movimientos económicos y movimientos políticos. Sí, las guerras civiles, sí, los movimientos, ¿verdad?, sociales, las huelgas, ¿verdad? Toda esta serie de eventos, ¿verdad?, que van a afectar la vida de la sociedad. Nosotros hemos vivido algunos muy importantes, ¿va? Como fue la Revolución Mexicana, ¿va? Este momento, fenómenos naturales con los terremotos, esto ha obligado, nos ha orillado a tener una legislación especial respecto de la construcción. La pandemia, recordaremos ¿qué fue lo que pasó? Se suspendieron términos, ¿verdad? Hubieron situaciones que se cambió el sistema jurídico por esta situación de emergencia, ¿va? Entonces, estos elementos, estas son fuentes naturales del derecho, perdón, las fuentes, fuentes reales o fuentes materiales, aquellos que determinan el contenido de la norma jurídica. Y comentamos, son las más importantes, pero las menos estudiadas, curiosamente, ¿va? O sea, muchas veces no sabemos qué orilló el contenido de una norma y lo dejamos pasar. Nos centramos en el aspecto formal, es decir, cómo se crea la ley, ¿va? Y por esto, les repito, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque recordemos que todo órgano está vinculado con el poder y la política. Con el poder, como hemos señalado, la posibilidad de dirigir el comportamiento de los demás, y la política, la lucha por el público para llegar y permanecer en él, ¿no? Entonces, a través del poder, dirigimos el comportamiento de una norma, qué conducta es permitida y qué conducta no. Puedes pagar impuestos, no vas a pagar impuestos, te voy a decir un impuesto, no los deduzco. Te vas a ir hay prisión preventiva, no hay prisión preventiva. Estás obligado a pagar una multa, no estás obligado a pagar la multa económica. Todo esto repercute en el comportamiento del ser humano y en su patrimonio. Entonces, ese es poder, ¿va? Porque dirige nuestro comportamiento. ¿Y dónde se encuentra el poder? En los órganos de gobierno. Y ahí, pues, vamos a encontrar la política, ¿verdad? Y repito, todo esto vinculado con el derecho. Bien. Si nosotros hacemos un estudio retrospectivo, esto es algo que subyace dentro del ser humano y de las primeras organizaciones, cómo se organizaron y cómo existieron ciertos factores que van a incidir en el contenido de las normas jurídicas. Nosotros, pues obviamente el elemento, el ejemplo gráfico, así indudable, de lo que implica estos factores que en la actualidad se le conoce como factores fácticos o poderes fácticos. ¿Va? Les voy a dejar ahí en la página una información, un video para que lo puedan ver y complementar esta información. Bueno, pues si hablamos nosotros del derecho romano, pues también había fenómenos de poder y también había grupos de poder, principalmente grupos económicos, y determinan ese contenido. Estos grupos económicos o grupos de poder, pues pertenecen a lo que ahora conocemos como los poderes fácticos y que son sumamente importantes para dilucidar y comprender el contenido de una norma jurídica. Repito, nosotros como abogados somos peritos en el derecho. Entonces, si nosotros no hacemos un análisis en este sentido o no tomamos en cuenta estos factores, pues nuestra visión del derecho va a ser parcial. Y eso pues no es lo ideal, ¿verdad? Sino tener una visión amplia y complementaria de los diferentes factores que inciden en el contenido de una norma. ¿Sí? Bueno, si analizamos nosotros en el derecho romano, vamos a ver que se encontraba organizado en diferentes etapas. Una de ellas era la monarquía. Y en la monarquía, pues sabemos que existía el rey, que ejercía el poder, era un cargo vitalicio, y lo designaban a través de los comicios. Entonces los comicios eran muy importantes en su momento y para nuestro ejemplo son fundamentales. ¿Por qué? Porque era el órgano político legislativo. A través de los comicios se creaban las leyes jurídicas y obviamente influía para llegar al puesto, ¿verdad?, del rey. Ajá. Y los comicios se organizaron por curias y por centurias. Bien. Cuando nosotros hablamos de estos censos y las comicios por centurias, la población fue censada. Recordemos que la sociedad romana, pues eran los iuris, eran los ciudadanos romanos, ¿sí? No cualquier persona. Entonces, estos ciudadanos romanos hicieron un censo económico para determinar cuál era la riqueza de todos los habitantes de la población romana. Y dividieron 5 clases importantes, 18 caballeros que estaban en la cúspide, que eran caballeros notables, gente importante, y hablaban de los débiles económicos, repito, todos ellos ciudadanos romanos, ¿va? Entonces hablaron de la primera clase, que eran aquellos ciudadanos romanos que tenían más de 100,000 haces. Un hace era una moneda de cobre. Entonces, en este caso, pues era la cúspide de las personas más acaudaladas, que eran pocas. Y conforme vamos bajando, pues la base se va incrementando, se va ensanchando. ¿Por qué? Porque hay mayor población que tiene esa capacidad económica. La segunda clase era aquellos ciudadanos romanos que tenían de 75,000 a 100,000 haces. La tercera clase, los que tenían más de 50,000 hasta 75,000 haces.
La cuarta clase, los que tenían de 25,000 a 50,000 haces. La quinta clase, los que tenían más de 10,000 y hasta 25,000 haces, y los débiles económicos. Entonces, ¿qué hicieron? Se organizaron los romanos y a los 18 caballeros les dieron 18 centurias. Las centurias eran votos. ¿Va? A la clase, a la primera clase, le dieron 80 centurias, 80 votos. A la segunda clase, 20 centurias. A la tercera clase, otras 20 centurias. A la cuarta clase, 20 centurias. A la quinta clase, 30 centurias, que era la mayor de la población. Y a los débiles económicos, 5 centurias. ¿Va? Entonces, cuando tenían que hacer una votación, aprobar una norma jurídica, tomar una decisión, fíjense lo curioso. ¿Quiénes manejaban? ¿Va? estos, estas centurias, pues lo manejaban un grupo determinado, ¿no? Que eran 18 caballeros importantes que tenían 18 centurias, más la primera clase, que eran los que tenían 10,000 haces, es la población más rica, pues en su total daban un total de 98 centurias, 98 votos. Y las centurias de la segunda hasta los débiles económicos les daban 95 centurias. O sea, quien tomaba la mayoría y las normas que se aprobaban era un grupo reducido de la gente más rica para los romanos. Fíjense las cosas tan curiosas, ¿no? El poder económico determinaba el contenido de las normas jurídicas. ¿En qué sentido se aprueba una norma jurídica y cómo se crea? Esto era con los romanos, ¿va? Y esto, pues, sigue en nuestros días, ¿sí? Si nosotros hacemos un análisis del derecho, repito, tenemos que tomar en cuenta estos factores, estos poderes fácticos. ¿Cuáles son los poderes económicos? Son las grandes empresas, los bancos, ¿sí? Las iglesias, ¿sí? Los medios de comunicación, la delincuencia organizada y el narco. Todos ellos son elementos importantes que influyen de una u otra manera o tratan de influir de una u otra manera en la creación y en la aplicación de las normas jurídicas. Nosotros no podemos entender el derecho fuera de un contexto social. Recuerden que el derecho se hace para regular la sociedad. Entonces, en la sociedad existen estos grupos y el derecho, pues obviamente buscan que les beneficie. Esto no es bueno ni es malo, sino es una realidad y hay que entenderla para tener un análisis objetivo y poder hacer un análisis crítico de nuestras normas jurídicas. Si lo perdemos, repito, pues nuestra visión sería muy parcial y no estaremos haciendo un examen objetivo de nuestras normas. ¿Ah? Bueno, fíjese que tenemos aquí una frase muy interesante que dice, dame el control del dinero de una nación y no importa quién redacte la ley. Vean el contenido, ¿eh? Dice, quien controla el dinero, controla la ley o hace la ley. No me importa, si yo controlo el dinero, yo hago las leyes o no me importan las leyes, voy a ver quién las va a redactar. Fíjense lo trascendente, ¿no? ¿Y saben de esta frase de quién fue? Esta frase se le atribuye a este señor, a Meyer Rothschild. Los Rothschild son una familia y que fíjense en qué año nació este señor, del 23 de febrero de 1744 al 19 de septiembre de 1810, 12, perdón, y se le atribuye esta frase, pero tiene años atrás, ¿no? Pero se le atribuye a este señor. Y era un banquero alemán. ¿Ah? Recordemos que las grandes las guerras, pues los que ganaron, pues son los banqueros, ¿sí? Es importante. Y se le considera una de las familias más adineradas en la historia de la humanidad, a los Roche, ¿ah? Y aquí podemos darnos una idea de con este señor. Y repito, esto fue en el año. Pero más reciente, tenemos otra frase muy importante que dice, lo ilegal se hace de inmediato. Mejor dicho, lo ilegal lo hacemos de inmediato, ¿eh? Lo inconstitucional tarda un poco más de tiempo. Fíjese la trascendencia de esta frase. Esta frase usted la van a encontrar en internet. No es nada que esté velado, ¿sí? Es decir, que para que yo haga una conducta ilegal, eso es rápido. O sea, voy a hacer una norma jurídica que prohíba una conducta y es ilegal. Oye, quiero cambiar una norma jurídica de la Constitución. Bueno, me toca un poquito más de tiempo, pero lo vamos a hacer, ¿no? ¿Y quién lo hizo? ¿De quién es esta frase? Este señor que tenemos aquí, este señor todavía vive, y es Henry Kissinger, un político judío también de estadounidense, sumamente importante, y que influyó en muchas en tomas de decisiones en guerras, en cuestiones económicas, ¿va? Y para los presidentes de los Estados Unidos fue pues, un asesor, un consejero muy importante. Y fíjese la importancia de estas normas, ¿va? Está dando la importancia a ciertos factores para manipular las normas jurídicas, ¿verdad? O sea, que una conducta sea ilegal, esto es rápido, lo hacemos rápido. O sea, creamos la norma jurídica en ese sentido,
Oye, ¿y queremos modificar una norma constitucional? Bueno, eso me cuesta un poquito más de tiempo. Qué profundo, ¿no? ¿Sí? Bueno, debemos de entenderlo, repito, imagínense qué cosas. Y no está, esto es, usted lo puede encontrar en internet, no es nada velado ni nada oculto, pero muchas veces perdemos de vista esta parte importante, ¿va? De las fuentes reales. Entonces recordemos que todo contenido del derecho y de toda reforma a la ley, ¿sí? Debemos analizar o tomar en cuenta estos poderes fácticos, es decir, quién se beneficia a través de esa norma. La persona que se beneficia a través de una norma, pues obviamente es la persona que está tratando de promover esa norma, porque va a tener un beneficio. Entonces, perfecto. Sí, entonces tú también dices, tú tienes interés en que esa norma se cree en ese sentido. Porque repito, el derecho no nace de manera espontánea, no lo da un ser supremo, lo hacemos los seres humanos para los seres humanos. Entonces, ciertos grupos que no son visibles tratan de verse, de favorecerse con estas normas, ¿sí? Bueno, entonces analizamos a las fuentes históricas y analizamos a las fuentes reales, que dijimos que eran movimientos sociales o económicos o movimientos políticos, y que son las más importantes, pero las menos estudiadas, ¿verdad? Y ya contamos estos puntos que son sumamente interesantes. Entonces vamos a analizar ahora las fuentes formales. ¿Cuáles son estas fuentes formales? Estas fuentes formales se refieren al continente, ¿sí? ¿Cuál es este continente? Pues vamos a hablar a los procesos de creación y manifestación de las normas jurídicas. Los procesos de creación y manifestación de las normas jurídicas, ¿verdad? Y son 5. La legislación, la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales del derecho y la doctrina. ¿Sí? Estas serían las fuentes, repito, formales del derecho. Los procesos a través de los cuales se crea y se manifiestan las normas jurídicas ya en el derecho vigente. Vamos a analizar el primero de ellos, ¿va? Y como comentamos, esto se refiere al continente, no al contenido. El contenido son a través de las fuentes reales, ¿va? O las fuentes materiales. Sí, y las fuentes formales hacen referencia a cómo se crean las normas, cómo se crean, más no su contenido. Entonces, si vemos el primero de ellos, que es la legislación. Cuando nosotros hablamos de la legislación, es un proceso, perdón, un procedimiento. Este procedimiento tiene diferentes etapas. Estas diferentes etapas es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y el inicio de su vigencia. Si nosotros tomamos estas primeras letras, vamos a hacer un acrónimo, una palabra que se llama IDASPI. Ustedes recuerden esta palabra IDASPI y se van a acordar del orden en el cual se realiza el procedimiento legislativo. Lleva una iniciativa, una discusión, una aprobación, una sanción, una publicación y un inicio de vigencia. Y vamos a analizar este proceso. Pero este proceso no se va a llevar a cabo. Se lleva en un órgano o poder legislativo, que es el Congreso de la Unión. Ahí se encuentra esa silla, ahí es un factor de poder. ¿Por qué? Porque van a crear las leyes que van a regular toda una población. Imagínense lo importante nada más, ¿sí? Si creo derechos y obligaciones, favorezco a alguien y perjudico a alguien, claro, ¿sí? Y esto se hace a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Recuerden que la Cámara de Diputados pues, representa al pueblo y la Cámara de Senadores a las entidades federativas. Y el Congreso, el Poder Legislativo, crea normas jurídicas a nivel federal que son vigentes y obligatorias en todo el país. También existen los congresos locales, que son las cámaras de diputados, donde se van a crear leyes o normas jurídicas o reformas que solamente son vigentes en una entidad federativa, ¿va? Y como comentábamos, pues las normas jurídicas o las reformas pueden ser federales o estatales, dependiendo del ámbito. Y en todos ellos está este proceso legislativo, recuerde que se llama el IDASPI, iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de su vigencia. Entonces vamos a analizar estas etapas. La primera de ellas se llama la iniciativa y el derecho de iniciar leyes corresponde primeramente al presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión. Sí, o sea, el presidente puede presentar su iniciativa de reformas, y hemos visto que este presidente ha presentado diferentes, ¿va? También los diputados, los senadores, pueden presentar sus iniciativas de ley o de reformas. Las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México también tienen esa capacidad. Y hablamos de la iniciativa ciudadana, que corresponde a los ciudadanos en un número del 0.13% de la lista nominal de electoral. ¿Va? Se abren a los ciudadanos y pueden presentar esta iniciativa, pero obviamente alguien la tiene que apoyar, ¿verdad? Para que siga todo este proceso y se pueda cabildear y se pueda llevar a cabo y se pueda materializar y convertirse realmente en una ley vigente y obligatoria para todos.
¿Sí? Entonces, son estas instancias quienes pueden presentar iniciativas de ley. La Suprema Corte de Justicia no pues, tiene esa capacidad de presentar iniciativas de ley. ¿Eh? Los gobernadores de los estados no tienen esa capacidad, solamente el presidente. ¿Ah? Las legislaturas de los estados, recuerden, en cada entidad federativa hay un órgano legislativo que crea las leyes en esa entidad federativa, pero son los diputados locales, no hay senadores locales, recuerden, porque los senadores representan a las entidades federativas y vienen a la ciudad, y aquí por eso se llama Congreso de la Unión, porque están los senadores que representan a todas las entidades federativas, ¿va? Y van a votar las leyes que deben ser obligatorias para nosotros, para los ciudadanos, ¿sí? Entonces, el primer etapa, que es la iniciativa, ¿verdad? De una ley o de una reforma. Después sigue la discusión de todo proyecto de ley o decreto, ¿sí? Cuya resolución no se de exclusiva de alguna de las cámaras, se discute suavemente en ambas. Vamos a ver a lo largo de la carrera que hay ciertas actividades que solamente tienen como cámara de origen a la Cámara de Diputados, ¿va? Como es la ley de ingresos, ¿va? O solamente participa una cámara, como es el presupuesto de egresos, ¿verdad? Pero entre la mayoría, toda la iniciativa lo puedo presentar, mi iniciativa, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y ahí se van a discutir, ¿va? Se van a discutir en estas cámaras, ¿sí? Donde se presenta la iniciativa, si en la Cámara que se presenta recibe el nombre de Cámara de Origen. Si los diputados o el diputado de Sonora decide presentar su iniciativa, en la Cámara de Senadores se llama Cámara de Origen. Pero si decide presentar la Cámara de Diputados, va a recibir el nombre de Cámara de Origen. Donde se presenta mi iniciativa, recibe el nombre de Cámara de Origen. Si es aprobada, si es sancionada y si efectivamente estamos de acuerdo, es una buena ley, y la votamos y la aprobamos, pasará a la siguiente Cámara, dependiendo, ¿va? Y a la Cámara que va a pasar va a decir el nombre de Cámara Revisora. ¿Sí? O sea, no quiere decir que siempre la Cámara de Diputados va a ser la Cámara de Origen, ¿va? Ni que la Cámara de Senadores va a ser la Cámara Revisora, no. Si yo presento mi iniciativa en la Cámara de Senadores, va a recibir el nombre de Cámara de Origen, porque ahí se originó la ley. Y a donde va a pasar a la Cámara de Diputados, que será Cámara de Revisora. ¿De quién depende? Pues depende de quién presentó la iniciativa, excepto los casos que la ley señala y que nos dice dónde se deben de presentar. ¿Va? Esta es, repito, la discusión. ¿Va? Si se aprueba en la revisión, si se aprueba en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues va a pasar, bueno, viene la aprobación, ¿no? Entonces, esta discusión va ligada con la aprobación, ¿sí? ¿Cómo la aprobación? Pues claro, se discute y después se aprueba. ¿Va? Entonces, ¿qué sería la aprobación? Pues también es la determinación en cada una de las cámaras de que el proyecto de ley o de reformas es bueno, está bien o es válido. ¿Sí? O sea, esto es de cierta manera, por una cámara viene, se aprobó, perfecto, ya se discutió y se aprueba. Ahora pasamos a la Cámara de Senadores, se discute y se aprueba, ¿sí? No es de una manera así escalonada, sino que viene de manera sucesiva en un órgano. Lo que se hace en un órgano, que es discusión y aprobación, se hará en el siguiente órgano, en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. En las dos son estas dos etapas, ¿va? Entonces, señalamos, es la determinación en cada una de las cámaras de que el proyecto de ley o de reformas es bueno y está bien y es válido, ¿verdad? Bueno, la votación, vamos a ver que existen dos tipos de votaciones, dependiendo del tipo de norma jurídica, ¿sí? Si se trata de leyes o normas federales, es decir, que son normas que no implican ningún aspecto constitucional, se requiere una mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Ajá. La mayoría simple de 100, pues serían 50 más 1, 51. La mayoría simple de 70, pues serían 35 más 1, perdón, serían 36. Esa es una mayoría simple. Entonces, cuando se hace una reforma a una ley local, perdón, una ley federal, que no implica disposiciones constitucionales, es esta votación que se requiere para que sea aprobada. En cambio, cuando son normas constitucionales, como es una norma de mayor jerarquía, nos pide una mayoría calificada. ¿Qué implica una mayoría calificada? Pues que deben ser 2/3 de los presentes, 2/3. ¿Va? Si son 12, una mayoría calificada serían 2/3. ¿Va? Dividimos 2 entre 3, nos da 4. Y son 2, necesitamos 8 votos. ¿Va? Para que sea una mayoría calificada, a diferencia de una mayoría simple. ¿Sí? Son 6 más 1, 7, pero imagínense, la mayoría calificada de 500, pues sería diferente, de 500 diputados. Una mayoría simple serían 200
51. Y una mayoría calificada, pues tendríamos que dividir esas dos entre 3 y multiplicarla por 2. Entonces nos piden mayores votaciones, ¿verdad? Y aparte de eso, de que tenemos la mayoría calificada, debe ser aprobada en los congresos locales, ¿sí? Ya pasó en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ahora tendría que pasar a las legislaturas de cada entidad federativa y que la aprobaran, que sería la mayoría. Si se hace eso, se hace el cambio a la, de las normas constitucionales. Esto, repito, en la aprobación de una ley o de una reforma. Bien. Pasamos a la siguiente etapa, que es la sanción. ¿Qué es la sanción? Es la aceptación que hace el Ejecutivo del contenido de un proyecto de una ley o de una reforma a normas jurídicas. Y es un acto posterior a la aprobación que hace el Congreso, perdón, ¿no? O sea, ya está en manos del presidente y el presidente lo tiene que sancionar. Se pasa la iniciativa, se aprobó, presidente, aquí está, ya la aprobamos. Entonces ahora le corresponde al presidente. La debe de sancionar, debe aceptar, debe opinar qué pasa con esta ley. Y tiene 30 días naturales para hacerlo. ¿Ah? Y de esto se deriva el derecho de veto. ¿Qué es el derecho de veto? Pues prohibirla de cierta manera. ¿En qué sentido lo va a prohibir? ¿Va? ¿Qué tiene que hacer? Pues el derecho de veto es una facultad del Ejecutivo para desechar en todo o en parte un proyecto de ley o de reformas. ¿Sí? Puede ser que diga todo lo voy a objetar, no estoy de acuerdo. O un artículo, ¿va? Pero no puede decir nada más de manera arbitraria, no me gusta, porque no quiero. No tiene la obligación de hacer observación a cada disposición que es vetada. Mire, el artículo primero no estoy de acuerdo por esto, el artículo segundo no estoy de acuerdo por esto, y así sucesivamente. Tiene que dar un argumento el por qué no está de acuerdo con esa norma de cada artículo. Entonces, si lo ven, pues no es una cuestión así arbitraria y un simple capricho. Entonces, este es un derecho que tiene el presidente para vetar una ley. Y aquí recordemos, nuestro actual presidente pues ha vetado algunas normas, o algunas reformas, que se ha hecho algunos nombramientos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa cuando se veta una ley y el presidente hace esto? Ah, pues la ley, el proceso legislativo se suspende y envía ese proyecto de ley a la Cámara de Origen. Y en esa Cámara de Origen, para que pase, se deben de discutir, hacer las reformas o las observaciones que estimen pertinentes, las deben de observar. Si deciden hacer una modificación, la hacen. Y si no, dice, oye, está bien, pero ahora la van a votar, pero ahora nos van a pedir 2/3 partes. Si es una ley ordinaria, 2/3 partes. Ya no me pides, perdón, no me pides una mayoría simple para que siga con el proceso. ¿Sí? Entonces recuerden, cuando viene la norma y se aprobó, las discusiones pasaría con el presidente que la debe sancionar. ¿Qué es esa facultad de sanción? Pues que el presidente se dé su visto bueno, que esté de acuerdo con ellos, ¿va? Y si está, pues la va a publicar. Y si no, tiene ese derecho de veto. Pero no es un derecho absoluto, sino que el presidente tiene que formular observaciones a cada disposición, ¿va? Y la va a enviar a la Cámara de Origen. Bien. Después viene la siguiente etapa, que es la publicación. ¿Qué es la publicación? Pues es el acto por el cual la ley o reforma ya aprobada y sancionada se da a conocer a la población del Estado. ¿Se acuerdan los elementos del Estado? Población y pueblo. Pues se da a conocer a la población del Estado. ¿Sí? La publicación se realiza en el Diario Oficial de la Federación, tratándose de normas federales. ¿Ah? Pero si hay una ley que es local, se va a publicar en el diario o las gacetas oficiales de las entidades federativas. Cada entidad federativa tiene su diario oficial. Entonces, a conocer leyes o bandos o información que es importante para los ciudadanos. Sí, también se indica la fecha en que iniciará su vigencia o su obligatoriedad. Puede ser desde un día hasta años. Por ejemplo, las reformas que hicieron a los procedimientos orales se establecieron años, se aprobaron y se establecieron a cuenta 5 años. Se aprueba la ley y tiene 5 años para implementarse. Las reformas recientes fueron para los tribunales laborales que están implementando en la Ciudad de México en este año. Fíjese, las aprobó el presidente Peña Nieto. El presidente Peña Nieto. ¿Va? ¿Cuánto tiempo tiene? Que salió el presidente hace 6 años, ya pero están implementando en la Ciudad de México. ¿Va? Es una reforma. Entonces el tiempo, repito, puede ser de 10 hasta de años cuando entre en vigor una ley o una reforma. Bueno, después vamos a la siguiente etapa, que es el inicio de la vigencia. ¿Qué es el inicio de la vigencia? Pues es el momento o la fecha a partir de la cual la observancia de la ley o la reforma son de observancia obligatoria para la población. O sea, ya tenemos la obligación de cumplir con esa norma jurídica, ¿sí? O un derecho que nos otorga o una limitante, ¿va? Y el sistema de vigencia puede ser un sistema sucesivo. En un sistema sucesivo,
Su obligatoriedad es al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Si esta ley entra en vigor al día siguiente de su publicación y se lo publico el día y mañana ya entra en vigor, ¿va? Y también otra figura que le llaman sincrónico. Antes lo manejaban en base a días, perdón, kilómetros, tantos días, etcétera, etcétera. Pero en la actualidad simplemente la ley entrará en vigor en todas las partes en un día preciso que la propia ley señale. Como repito, estas reformas a los juicios orales o a los tribunales laborales, ¿va? La ley sería un sistema sincrónico. ¿Va? Antes, repito, lo manejaban a través por tantos kilómetros un día y así lo manejaban, ¿no? Entonces, pues eso era un poco práctico. Entonces ya lo estableció y dice, en tal día o tal fecha entra en vigor en todo el país, en todo el territorio nacional, ¿sí? Y ya por último, vamos a analizar una figura que se llama la vacatio legis. ¿Qué es la vacatio legis o el vacío de la ley? Pues es esa etapa donde se publica la ley y el periodo en que es obligatorio. Esa etapa donde no existe la ley, y hay un vacío. Se publicó la ley, pero no es obligatoria. Si la ley se publica el día de hoy, ¿va? Y entra en vigor mañana, pues no habrá tanto problema. Pero imagínense qué va a pasar en este tiempo que lleva años, meses. Ese periodo es más amplio, ¿no? Entonces la ley no está vigente. ¿Sí? Bueno, simplemente para cerrar esta etapa, recordemos esto que hemos señalado, que el contenido del derecho y de toda reforma a la ley debemos de analizar y tomar en cuenta estos factores, estos poderes fáticos, es decir, ¿a quién beneficia esa ley? Entonces, si nosotros manejamos y entendemos esta figura, vamos a tener una visión más objetiva, más clara de lo que está ocurriendo en nuestro entorno y el derecho, cómo pueda funcionar o cómo se está aplicando. Bien, pues muchas gracias. Con esto terminamos esta sesión y nos vemos en la siguiente eh, clase. Que estén bien. Hasta luego.